Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus cuidados en esta semana, gracias por tu guía, y gracias, Padre, porque podemos tener la oportunidad de encontrarnos otro domingo, eh, así a la distancia, pero a través de la tecnología que nos proporciona, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias porque podemos tener la oportunidad de orar a ti, Señor, de entrar en tu presencia, y ahora queremos hacerlo para alabarte, Señor. Así que pedimos que preparen nuestros corazones para una alabanza sincera y luego para una palabra que venga de ti, Señor. Agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a arrancar con la primera canción que dice No me soltarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, mi amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré el mal. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, hay que buscar de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la
Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy bien, muy bien. Y la siguiente canción dice, al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad. Y sigue, mi espíritu se alegra en tu majestad. Ahí está, no me acordaba de la letra. Te adoro a ti, te adoro a ti. Qué hermoso es, como mencionaba antes en la oración, ¿no? Tener la oportunidad de cantarle a este gran Dios, ¿no? De cantar la alabanza, que no es solo adoración, y la adoración no es solamente eso, pero tenemos esa oportunidad de alabarle, de cantarle y de entonar, que salga de nuestros corazones estas letras, estas canciones, esta poesía que alguien fue inspirado para escribir y que hoy tenemos y podamos cantar. Así que vamos a cantar esta última canción y luego vamos a participar de los himnos. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bien, aquí la alabanza. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, dale. Con la tecnología me cuesta un poco. Escuchen, vamos a meditar hoy en la palabra de Dios, en un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 13 y el capítulo 53. Y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado por los hombres, tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos
mas inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos para azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque le fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es un pasaje muy lindo que nos muestra la obra de Jesús por el hombre, la obra de Dios por el hombre. Dice que él, lo vamos a ver, pero sin hermosura. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando él fue crucificado, si lo veíamos, él estaba con los clavos en sus manos y en sus pies. Con la lanza fue traspasado, fue escarnecido, estaba ensangrentado. Entonces, si nosotros lo veíamos a él, no tenía ninguna semejanza ni parecer. Pero dice que también fue despreciado y desechado. Lo podemos ver en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Saben que una vez, compartiéndole el pasaje del Evangelio a una persona que no era creyente, se le comentó que Jesús había muerto por él, por sus pecados. Y entonces él dijo, miren, si Jesús murió, yo no lo sé, pero Señor, y si murió en la cruz, la verdad que yo no le pedí que muriera por mí, así que si murió, y alguna palabra quiso decir que se jorobe, ¿no es cierto? Porque ¿para qué murió si yo no necesitaba de él? O sea que acá lo que la palabra de Dios dice que fue desechado, fue despreciado y humillado. Muchas veces el hombre, en su orgullo, es indiferente ante la muerte de Jesús, no le importa, pero él igual se presentó al hombre de una forma total, incondicional. A él no le importaba si lo iban a rechazar, a él lo que le importaba era poder hacer su obra para el hombre. Y si el hombre después era indiferente o no reconocía esa obra, era producto de su propia decisión, pero no de la decisión de Dios. La decisión de Dios es siempre amar al hombre y entregarle lo mejor que pueda tener para él, que es la vida eterna. Y después quería detenerme en el versículo 6, que dice así, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quería detenerme en esta palabra que dice todos nosotros.
Jesús murió por todos. No quiso hacer acepción de personas, si era alto, si era bajo, si era gordo, si era flaco, si era europeo, si era africano, si era asiático, si era americano. A él no le importaba nada. Él murió por todos, en una forma incondicional. Incluso, a veces, el hombre puede pensar que hay gente por la cual Jesús no murió, o que no tendría que haber muerto. Por su obra, por su vida, no merecía el perdón de Dios. Pero sin embargo, él dice que, por ejemplo, nosotros nos quedaría bien si conocemos una persona buena que acepta al Señor y decimos, bueno, este sí se mereció el cielo. Pero si es una persona mala, no consideramos lo mismo. Yo quisiera dar algunos ejemplos. Si nosotros dijéramos, Jesús murió por Palau, y sí, muy bien. Murió por Billy Graham, sí, muy bien. Murió por José Mazuelo, murió por Tevi, murió por Marisa, murió por Carlos, Elba, por todos los que hoy estamos acá, que reconocimos su obra y estaríamos conformes. Si murió por Pedro, aquel que lo negó, pero que después se arrepintió, y también diríamos que sí, que está bien. Pero si yo le dijera que Jesús también murió por Judas, y que murió por Videla, y que murió por Hitler, y que murió por Robert Fuchs, también eso nos costaría un poco más reconocerlo, aceptarlo. Pero sin embargo la obra de Dios fue para todos. Y si uno la acepta, Dios está dispuesto a perdonarlo. Tanto es así que Jesús, estando en la cruz, crucificado, había con él dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y uno aceptó la obra de Jesús y el otro no. Y aquel que la aceptó, no sabemos cuáles eran los pecados que cometió, no sabemos si fueron graves o no tan graves, pero sí sabemos que era un transgresor que la ley había de alguna manera sentenciado con su muerte al lado de Jesús. Y Jesús le dijo a él que estaría con él en el paraíso. Así que ahí Dios nos demuestra que el amor de Dios es grande y es inmenso y que alcanza a todos. Aunque a nosotros nos parezca que alguna persona no merece el perdón de Dios, Dios también lo perdona. O sea que Jesús murió por todos. ¿Por qué murió por todos? Porque sabe que nosotros somos como ovejas, que nos descarriamos, que no tenemos rumbo, que no sabemos, somos hombres caídos de la naturaleza de Dios. Entonces, como hombres caídos siempre merecemos el perdón de Dios, porque si nosotros por nuestros propios méritos queremos ganarnos el cielo, no lo vamos a poder hacer nunca. Tanto es así que él dice que, en el versículo 7 dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús tuvo un amor ilimitado, incondicional. Él fue a la cruz y dice que no enmudeció su boca. Él sabía que estaba pagando el pecado de toda la humanidad. Y sin embargo, él se mantuvo firme. Firme anduvo hasta el madero. Dice, hay un himno que dice, firme anduvo hasta el madero, nunca él pudo vacilar. Y otro corito que dice, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Esos himnos que cantamos anteriormente eran muy lindos porque nos hacía recordar la obra de Jesús. Dice también en el versículo 8 que Jesús por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo. Él dice que fue quitado por juicio. Él fue juzgado por inocente.
Una vez me encontré con una persona también que, argumentándole del Evangelio, él me decía: ¿será posible que en el mundo no hay ninguna persona que pueda no ser corrupta, que no pueda ser buena, que pueda tratar de ganar el bien para todos? Y yo le dije: mire, realmente hubo una persona, y ese fue Jesús. Pero lo condenaron por inocente, no por culpable, por inocente. Y no me dijo nada, pero tampoco lo aceptó. No aceptaba la verdad de Jesús. Así que Jesús dice que no hubo ni engaño no hizo maldad, ni engaño ni tuvo engaño en su vida. Después dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué hizo todo esto Jesús? Realmente Jesús hizo todo esto porque amaba al hombre, porque me amaba a mí y lo amaba a cada uno de ustedes. Y él sufrió hasta las últimas consecuencias. ¿Para qué? Para salvarme. No le importaba si yo lo iba a negar o no, si lo iba a aceptar o no. Él lo hizo de todo corazón. Y lo hizo porque, como estamos recién viendo, veía que el hombre es como una oveja que se descarría y que se pierde y que no hay forma de poder recuperarlo. Pero lo más lindo de todo esto es que Jesús dice que en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. O sea que, gracias a Dios, él no fue un sacrificio que hizo en vano. ¿Saben por qué no fue un sacrificio en vano? Porque hoy nosotros estamos acá esta mañana recordando su muerte y resurrección. Por eso no fue en vano, porque nosotros somos el fruto de la aflicción del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús. Gracias a Dios que hoy vamos a compartir la Santa Cena y vamos a recordar su muerte y su resurrección y la pronta venida para buscarnos a todos nosotros. Así que con esto es lo que yo quería compartir con ustedes. El Señor bendiga su palabra y a cada uno de nosotros. Bien, oramos por el pan. Gracias, Silvio, por el recuerdo de la palabra, de la obra del Señor Jesús. ¿Sí? Después, Carlos, ¿podés orar por la copa? ¿Sí? Después. Nuestro Dios, te agradecemos por tu amor, oh Dios. Realmente cuando vemos las características de tu obra a favor nuestro, no encontramos nada bueno. Como comentó Silvio, somos como ovejas descarriadas y no podíamos encontrar el camino para reencontrarnos contigo. Oh Dios, te agradecemos porque Jesús es el camino. Él vino, dio su vida para que nosotros podamos encontrar ese camino hacia tu presencia. Gracias por ese regalo que tú haces para cada ser humano. Señor, te agradecemos también por la obra de Él a nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un nuevo pacto. Este pacto fue el sacrificio que tú vertiste a tu Hijo en la cruz. Pago, Señor, que nunca nosotros podríamos haber hecho.
tan valiosa la sangre de tu Hijo que nos redimió de todo pecado, Padre. Agradecemos este sacrificio de tu Hijo, Señor. Qué bondad que tenés para con nosotros, Señor. Gracias. No podríamos nosotros haber hecho ese acto para poder pagar nuestros pecados. Qué gloria, Señor, tenerte a nuestro lado. Qué bendición, Padre. Agradecemos, Señor, esto. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. 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 Nos falta, Tevi, ¿puedes orar por la ofrenda? Padre, gracias te damos por el sustento que nos das todos los días, que es la muestra de tu amor. Y gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de ofrendar de esta parte, de lo que nos das, una parte para ofrendarlo a ti como parte de nuestra alabanza. Bendice el uso de la ofrenda, de lo que se recauda, y ayúdanos a usarlo para extender tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Como siempre decimos, el consabido sobrecito, y allí guardamos hasta que tengamos la posibilidad de vernos, o si lo quieren, se puede hacer un depósito en la cuenta, o bueno, comentarnos si vemos la forma de hacerlo. Damos gracias a Dios por también esta posibilidad de poder ofrendar a su nombre. Bien, el mensaje hoy va a ser un video, un poco de historia. La realidad es que en la semana estaba hablando con un amigo, hermano en Cristo, y ahí en la charla salió que él le hizo mucho bien escuchar los videos, las prédicas de un hermano, Danilo Montero. Lo conocemos más que nada como cantante, pero también él es pastor y tiene sus mensajes grabados en YouTube. Alguno que lo quiera buscar, Danilo Montero, prédicas, y ahí encuentra. Y me desafió, como yo le había dicho que no lo había escuchado, me desafió a que escuchara uno. El viernes, por distintos motivos, encontré uno que me encantó, y bueno, es el que vamos a compartir a continuación. Como introducción, hay un versículo que generalmente lo aplicamos, pero nunca o muy pocas veces cuando estamos en los momentos de dolor, de sufrimiento, de prueba. ¿Sí? Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone o va preparando todas las cosas, o que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Realmente es fácil decirlo desde afuera, y a veces nos cuesta aceptarlo desde adentro como algo que nos está haciendo doler, y sin embargo es para nuestro bien. Bueno, el mensaje tiene ese título: tu crisis puede ser un regalo. Así que ahora los dejo con el hermano Danilo Montero. Danilo. Estaba pensando en estos días precisamente que hay ocasiones en que las crisis que enfrentamos, como esta y como otras crisis, en realidad, aunque son retos que nos pueden asustar, traen detrás de ellas grandes oportunidades. Oportunidades de cambio, de dar cosas nuevas, oportunidades para aprender a resolver asuntos en la vida de otra manera. Pero a veces es cuestión de cambiar cómo nos acercamos a resolver esas crisis, cambiar nuestro acercamiento a un problema al que no le encontramos salida después de revisar varias veces. Podemos, si no cambiamos nuestra perspectiva, podemos encontrarnos trabados, como yo lo digo. Nos trabamos en enojo, en frustración, en temor, en muchas cosas, en vez de encontrar que quizás la manera de hacerle frente no es la que he intentado hasta ahora, sino algo diferente. Quiero invitarte hoy
a considerar eso. Tu crisis puede ser un regalo en realidad. La pequeña ciudad de Enterprise en Alabama es un buen ejemplo de eso. Sabes que, como pasa en muchos pueblitos en los Estados Unidos, hay una calle principal, una calle central, en donde hay usualmente un monumento a alguna persona, quizás un general durante la guerra, quizás un legislador, qué sé yo. Pero en el pueblito de Enterprise, Alabama, el monumento que hay no es a un general ni a un abogado importante o legislador. Es un monumento a un gorgojo que hizo desastres al final del siglo XVIII y hacia el siglo XIX. De hecho, entró a los Estados Unidos por la frontera sur del país, por allá de los 1892, y atacó todas las cosechas de algodón que eran extensísimas en todo el sur de los Estados Unidos. Y por los próximos años, estamos hablando de varias décadas, los agricultores trataron de erradicarlo y probaron todo tipo de cosas, pero no tuvieron éxito. Allá por el 1915 es cuando la situación se ha puesto tan terrible que los pueblos como Enterprise están yéndose a la bancarrota precisamente por culpa de un gorgojo, una plaga que trajo desastre. Algunos dicen que incluso forzó a miles y miles de personas a huir del sur de los Estados Unidos y buscar las grandes urbes en el norte de los Estados Unidos, en lo que llamaron algunos la gran migración en este país. Pero el gorgojo, que fue un desastre, trajo una gran oportunidad. Hay un hombre de negocios en Alabama que escucha que en otras partes de los Estados Unidos se está comenzando a plantar con mucho éxito el maní. Y él decide comprar muchas semillas y arrasó con los campos de algodón. Y dijo, no intento más matar esta peste, no intento más resolver esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar con otra cosa. Y comenzó con otra cosa y plantó maní, y en los primeros años el éxito fue tan grande que poco a poco los agricultores de aquella área comenzaron a sustituir las cosechas de algodón con maní, y el pueblo decide, conforme las décadas pasan, levantar un monumento al gorgojo, que es el que ustedes ven en esa imagen hace unos segundos. ¿Quién diría que una peste tan terrible, que causó tanta miseria y tantos dolores de cabeza, resultó ser una gran oportunidad para la prosperidad que este pueblo nunca imaginó que sería posible en ese momento? Porque tu crisis puede ser una gran oportunidad, puede ser un regalo. Hoy más que nunca necesitamos entender que hay maneras nuevas de hacer las cosas, que quizás hay negocios que se estén muriendo, pero hay otros que van a nacer. Quizás has estado haciendo las cosas de una manera, pero con un poco de ingenio y sobre todo con mucha fe. Dios creo que te va a inspirar a moverte en direcciones distintas para proveer para tu familia, para salir adelante, porque en medio de las crisis Dios quiere enseñarnos a que la crisis puede ser un regalo, una gran oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. ¿Qué se requiere? Que cambiemos el acercamiento al problema. Que si algo no ha funcionado una y otra vez, entonces le intentemos de otra manera. Que consideremos, si tenemos fe en Dios, que tenemos fe en un Dios, en un Padre que nos promete en su palabra hacer cosas inusitadas que parecen imposibles, mostrarse en una situación de una manera que nadie sospecharía, como se lo dijo a su pueblo a través del profeta Isaías. Le dijo, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles, transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Quién es el que puede hacer tal cosa sino Dios? Si nos acercáramos a la historia del Israel moderno, nos daremos cuenta que Israel, siendo una nación tan pequeña, ha convertido sus desiertos
en jardines. Y yo creo en un Dios que puede darte el ingenio y las ideas. Como hace muchos años me contaba mi suegra, como en aquellos años de crianza para con sus hijos, en los que no tenía el soporte financiero que alguna vez tuvo, en sueños Dios les muestra cómo está tejiendo de cierta manera un punto muy especial para hacer unos suéteres, y termina fabricando suéteres en Barranquilla, que los de ustedes que viven allá saben, es un puerto muy caliente. Pero esta señora, tremenda mujer de fe, se atrevió a conseguir una máquina y a comenzar a tejer suéteres que la gente venía de Bogotá y de otras partes para llevárselas, y con eso sacó adelante a sus hijos por un tiempo. ¿Quién lo diría? Suéteres en el puerto de Barranquilla teniendo éxito. Dios abre ríos en lugares secos. Dios siembra bosques donde hoy hay desolación. Dios abre puertas donde tú no lo puedes ver. Dios crea caminos donde hoy no hay nada. Dios siembra sueños e ideas en el corazón de aquellos que confían en Él, encontrando que en tu reto hay oportunidades tremendas, porque tu crisis puede ser en realidad un regalo de parte de Dios. Hay regalos que vienen a nuestra vida disfrazados. Así lo veo yo. Hay regalos en la vida que a veces se nos dan, se nos ofrecen con un papel que no nos gusta, aunque el regalo es tremendo. Quizás la presentación no sea la mejor, pero la presentación nos engaña, haciéndonos perder interés en un regalo que la vida, que Dios nos está dando, y que quizás vamos a hacer de lado si no nos tomamos el tiempo de abrir, de quitar el envoltorio que quizás no es lo que esperábamos, para descubrir que en esa situación, en ese momento, en ese proceso, Dios nos está dando en realidad un regalo. Estaba pensando si tendremos los ojos de la fe para poder ver esas bendiciones. Víctor y Mónica Jaramillo esperaban su tercer bebé. Son colombianos. Una pastora amiga de Mónica la llamó para decirle un día, mientras ella estaba embarazada: tuve un sueño y soñé con tu hijo, y Dios me mostró el nombre, y el nombre es Nathan. Se lo dijo porque vivían aquí en los Estados Unidos. Natán en español, Nathan. Y lo vi así, y le puso las siglas, vio las siglas de los apellidos de Mónica y de su esposo, que ella no conocía, y así Mónica supo: está hablando de mi hijo, lo vamos a llamar Nathan. Solo que Víctor y Mónica se llevan la sorpresa cuando llega el día del alumbramiento, que su hijo viene con una complicación, viene con el síndrome de Down. Y aquello es un golpe tremendo para Mónica y para Víctor, especialmente cuando el doctor le explica todas las complicaciones que va a tener. Detente a pensar, quizás tú has estado en esa situación y no tengo que explicártelo, pero para los que no han estado allí, ponte a pensar la ilusión tan grande de esperar un hijo, para darse cuenta que trae una complicación tremenda. Y el doctor le explicó con lujo de detalles: él no va a poder ni gatear siquiera, ellos se arrastran cuando comienzan a querer caminar, va a tener este problema y aquel problema, y aquello se hizo un mundo para Mónica. Víctor nos cuenta en su testimonio que él aprende a procesar aquello, pensando cómo él puede hacer mejor la cosa para su familia, el reto para su esposa. Pero Mónica se encierra en esto no puede ser, en una negación donde ella dice: ¿qué es lo que pasa acá? Y de pronto me dice ella en aquella conversación: yo pensé, me están cobrando los errores de mi juventud. Típico de una mentalidad religiosa, dañada religiosamente, quiero decir. Esa mentalidad que cuando algo malo nos pasa, que cuando algo no sale como queríamos, la tendencia de todos nosotros es a decir: Dios está enojado conmigo, Dios se las está cobrando conmigo, Dios la agarró conmigo, pero la verdad es que me lo merezco porque no soy una buena persona, etc. Esa mentalidad tóxica de la religiosidad en las personas me recordó a aquellos discípulos que vieron a aquel ciego y le dijeron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Es la mentalidad del juicio, de la culpa, del Dios que está enojado con nosotros, que nos ha enseñado la religiosidad. Y ahí está Mónica trabada, no solamente 1 mes, 2 meses, 3 meses. Está empeñada en encontrar qué tanto su hijo va a padecer este problema. Está ensañada en ver el tamaño del reto que va a tener. Las preguntas van y vienen. Mónica está diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Y principalmente ella dice, ¿cómo le va a hacer Nathan en su vida? ¿Qué puede esperarse de Nathan en su vida, no? Y entonces está tratando de resolver, y la doctora que trae los resultados de varios exámenes que Mónica ha ordenado le ayuda a cambiar su mente, su perspectiva, cuando viene con el resultado y le dice, mire, cada célula del cuerpo de este niño está marcada con el síndrome. Si tú querías encontrar si tal vez lo tenía menos o más, no, es un caso serio del síndrome de Down. Y cuando aquella bomba cae sobre Mónica, que está buscando soluciones, la doctora se detiene y le dice palabras que le cambian la vida. Cuando le dice, Mónica, Nathan es un regalo de Dios. Recíbelo, acéptalo. Nathan es especial. Nathan te va a sorprender. Él va a escribir su propio libro. Mónica, recíbelo. Y entre lágrimas, Mónica finalmente encuentra paz y abraza este regalo misterioso, quizás en un papel, en un envoltorio que ella no esperaba, pero igual de precioso. Y ese cambiar de perspectiva, yo creo que aquella doctora fue un mensajero de Dios para Mónica, y quizás para algunos de nosotros que estamos viendo cosas que nos vinieron a la vida, personas que están en nuestra vida, no como un regalo, sino quizás como una prueba. Pero quizás Dios quiera decirte en esta tarde, en este día, abre el envoltorio con los ojos de la fe y la paciencia. Abre lo que te he puesto en el camino, porque trae tesoros. Y es lo que Víctor y Mónica han descubierto a lo largo de los años. Qué maravilla de persona es Nathan. Lo primero que Mónica y su esposo descubren es que precisamente regalo de Dios es lo que significa el nombre de su hijo. Nathan significa regalo de Dios, y lo han abrazado y lo han celebrado y lo han criado solo para llevarse a la sorpresa una y otra vez que Nathan es una caja de sorpresas agradables. Nathan no solamente no se arrastró, sino que aprendió a caminar, y es la chispa y la alegría y el hermano que pone orden entre sus hermanos y el ordenado, etcétera. Un chico lleno de vida, lleno de propósito, que le ha ayudado a Mónica y a su esposo, a Víctor, a encontrar propósito. Y a mí me parece que cuando los oigo hablar, cómo se llenan la boca hablando de todos sus hijos, por supuesto, pero también cómo se llenan la boca hablando de Nathan. Es una familia llena de vida, feliz, llena de fe, que están sorprendidos una y otra vez, dándose cuenta que aquello que parecía una prueba es un regalo. Es un regalo porque una y otra vez los sorprende a ellos con la gloria de Dios. Sí, Mónica me decía, pastor, recibí en esa época un disco suyo en donde venía una canción en donde usted dice, glorifícate, Señor. Y me entrego, Señor, y me rindo para que hagas tu obra en mí. Y eso es precisamente lo que hice. Y quizás Mónica nos está diciendo hoy, invitándote a ti que estás con una prueba difícil. Quizás Dios te está invitando a que te rindas, a que le digas a Dios, glorifícate. Mónica me decía, aprendí a adorar a Dios por causa de Nathan. Nathan es un adorador de Dios, pero aparte yo he caminado con él en adoración cada paso para ver a Dios operar en su vida mientras yo le digo, Señor, glorifícate. La adoración ha cobrado un sentido distinto, la vida ha cobrado un sentido diferente, porque Mónica y Víctor han aprendido a ver a través de Natán a un Dios que se manifiesta y manifiesta sus obras precisamente en medio de un reto. Así se lo dijo Jesús a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿No quieres atreverte a creer que lo que estás viviendo hoy, eso tan difícil, esos
retos, esos conflictos, en realidad son regalos de Dios, oportunidades que Dios te regala para que veas su gloria, su poder en respuesta a tu oración, a tu búsqueda, a tu fe, a tu paciencia. Yo te quiero, amigo, hermano, yo te quiero invitar a que consideres eso. Dios tiene regalos envueltos en un paquete que parece una crisis, pero son regalos de su misericordia. Hay bendiciones que vienen disfrazadas. Hay regalos del cielo que quizás vienen envueltos en un papel que no te parece grato y se requiere abrirlos a través de los ojos de la fe y la paciencia para disfrutarlos. Hay gemas que solo pueden encontrarse en las profundidades de la tierra. Hay estrellas y astros que no pueden verse y disfrutarse a menos que sea de noche en la vida. Hay procesos que, con lo difíciles que son, nos bendicen mucho. Yo puedo estar pensando pienso en Tales Roberto, nuestro amigo, y canta aquí de vez en cuando, y un tremendo compositor y músico. Y cuando él se estaba preparando la primera vez para ir a Europa, primera vez como músico cristiano que iba a hacer una serie de conciertos allá, se prepara comprando mucha ropa. Él piensa, es Europa, tengo que ir bien, tengo que ir fashion, tengo que verme bien, y dedica tiempo para llevarse trajes y ropa bien especial a Europa, y se monta en un avión solo para llevarse la sorpresa cuando llega a Inglaterra, al aeropuerto en Londres, que su maleta no llega, y nunca llegó por las próximas 2 semanas. La persona que hizo el sonido fue la que le prestó los pantalones y las camisetas para que él pudiera hacer sus conciertos. Y quizás el que pensaba lucirse muy fashionista, pues terminó simplemente con un jeansito, como decimos nosotros, y una camiseta durante toda esa gira. Cuando él regresa a Brasil, nos cuenta que se va a hacer el reclamo a la aerolínea y termina enfrentando una situación legal que lo lleva a corte, a demandar por su maleta. Y cuando él corre aquella mañana, que tiene una audiencia a la cual tiene que atender, se da la sorpresa que no puede entrar a la corte porque trae pantalones cortos. Alguien lo reconoce en el parqueo, el que cuida el parqueo, el estacionamiento, y entonces es cristiano y le dice: vente, yo te presto mis pantalones, y entran a un baño, y por debajo del baño se pasan la ropa, entra, finalmente presenta su caso y sale, y se resuelve con los días que le entreguen lo que le tenían que entregar. Y aquí viene el punto interesante. Tales se encuentra con una persona que es la que cuida la maleta, la que entrega la maleta, que al entregársela le reconoce y le dice: la situación tan terrible en la que ha estado pasando una cosa terrible, le he pedido a Dios auxilio, ayuda, porque necesito que alguien venga de parte de Dios, y aquí estás tú. Y se da cuenta Tales que la gran incomodidad y la situación que vivió por semanas, quizás su padre la había permitido. Que Dios en una gira a Europa le había permitido utilizar la misma camiseta y los mismos jeans por muchos días porque tenía otros planes. Planes que involucraban a un muchacho que necesitaba oír de Dios, volver a Dios, y la incomodidad toda fue simplemente el contexto en el que Dios trae a Tales a esa oportunidad de darle las buenas noticias del amor de Dios a una persona que lo necesita. Y yo no puedo más que pensar y decir: ¿será posible que a veces Dios, que nos ama tanto, nos deje pasar procesos que son difíciles porque Él ve algo que va a pasar en ese propósito? Nos ve llorar, sí, pero Él sabe que ese llanto no es para siempre, que en el proceso de abrazar nuestro proceso, Dios nos va a cambiar a nosotros, como dice Tales. Quizás yo necesitaba aprender a ser más humilde y dejar de estar pensando cómo me iba a ver en una plataforma con tal de llevarle salvación a una persona que lo necesitaba. Y yo digo, yes, en buen español. Yo digo, sí, Señor. ¿Será que tú estás dispuesto, Señor, a dejarnos pasar procesos que nos van a cambiar a nosotros porque tú estás pensando en alguien más al que tú quieres alcanzar? Y no hay proceso y no hay situación, nos dice la Biblia, que nos saque de ese proceso. Más bien, a veces los procesos que estás viviendo son parte de ese propósito de Dios. Como dice su palabra, sabemos
que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Quizás tú no lo puedes ver ahora, pero Él dice, porque Él nos ha llamado de acuerdo a un propósito que Él tiene, y no hay nada en nuestra vida que se salga, cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas fáciles, nada de eso. Todo eso se acomoda a un propósito por el cual Dios llama a sus hijos, a ti y a mí. Y yo te quiero invitar a que confíes hoy. Tal vez no vas a ver la luz mañana, pero la vas a ver al otro lado del túnel. Tal vez tú digas, es un poquito difícil, pastor, pero yo te quiero invitar a que tengas fe para creer que Dios es poderoso para volcar todas las cosas para tu bien. Tu crisis puede ser un regalo. Sí, quizás venga en un paquete ese regalo que no sea lo que tú esperabas, pero ten paciencia, ten fe, conéctate con Dios y abre poco a poco ese paquete, como Víctor y su esposa lo han hecho, para encontrarse la belleza de un regalo preparado por Dios para ti. Déjate tratar por Dios en este proceso. Respóndele a Él con fe. Humíllate delante de Él. Busca el favor del Señor. Él te va a dar la gracia para manejar ese proceso, para ser cambiado en el proceso y ver la mano de Dios al final. Él es el que te está llamando quizás a ver en esta crisis un regalo, una oportunidad. Quizás te requiera cambiarte manera de pensar. Quizás te requiera volver a probar otras opciones que quizás no habías considerado. Pero lo que te estoy diciendo aquí es, hay esperanza en los que confiamos en Dios, en un Dios que abre caminos donde no lo hay, que siembra bosques en desiertos, que abre ríos en lugares secos y que usa todas las circunstancias para formar su imagen en nosotros y para manifestar su gloria. Y quizás en vez de estar preguntando, Señor, ¿será que pequé? ¿Será que fallé? ¿Será que tú estás enojado conmigo? En realidad, yo te invito a que tomes las palabras de Jesús hoy, al final, y le digas, Señor, yo voy a creer que en medio de esta situación, tú te vas a glorificar. Esto es para que las obras del Dios Todopoderoso se manifiesten en mí. Yo te invito a la fe hoy. Yo te invito a confiar en Dios. Yo te invito a decirle, con ojos cerrados, junto a tu familia, te entregamos estas cosas. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Ábrenos los ojos a cosas que no consideramos y vemos hoy. Señor, lo que tengas que tratar, trátalo en mi vida. Cambia mi actitud, enséñame la paciencia, dame fe, Señor. Procesa nuestra vida, sana nuestro matrimonio, Señor. Lleva a nuestra familia a un lugar distinto donde no estamos. Señor, sé glorificado. Glorifícate, Señor, en medio de esto, Señor. Que donde hoy vemos crisis, podamos abrazar regalos en donde tu mano se va a manifestar para hacer de nosotros mejores personas, mejores hijos y sobre todo gente que te conoce de una manera profunda. En el nombre de Jesús. Amén. Tú, quien da forma a los montes. Bien. Yo también los desafío a que puedan encontrar otras prédicas. No me manden diciendo desafío cumplido, ¿sí? Bendigámonos simplemente los unos a los otros. Y realmente me emocionaba escuchar este mensaje y por eso lo quería compartir, ¿no? Muchas veces, como dice el hermano, el regalo viene en un envoltorio que no nos gusta, pero es un regalo de Dios. Y apliquemos la fe y desafiémonos a abrirlo. Cada cual de nosotros por ahí está pasando por circunstancias en las que parece que el regalo no es lo que uno pensaba como tenía que venir, ¿sí? Pero es lo que Dios piensa cómo tiene que venir ese regalo para nuestro crecimiento y para formarnos a nosotros y formar principalmente la persona de Jesús en cada uno de nosotros. No es un trabajo fácil, no es una tarea fácil. Cada uno de nosotros tiene su resistencia a esa circunstancia, ¿sí? Pero es la obra de Dios y ahí es donde vamos a tener bendición para nuestra vida.